Buen día, mi nombre es José Ferné Quiseno, estudiante de Psicología de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. El día de hoy les voy a exponer sobre las diferentes teorías de la personalidad. La siguiente presentación se encuentra enfatizada en las distintas teorías de la personalidad, tales como la biológica, cognitiva del aprendizaje, humanista, de los rasgos y psicoanalítica, donde estudiaremos sus principales exponentes y algunas de sus características, donde identificaremos cada una de las teorías basadas en los hechos científicos. Algunos objetivos es identificar las diferentes posturas y teorías de la personalidad, identificar y analizar los procesos de cambio en qué consisten y cómo se manifiestan en la personalidad del ser humano, explicar los cambios que se producen y los factores que influyen en la personalidad. Pues bien, como primer teoría encontramos la teoría de la personalidad biológica. Esta teoría nos dice que los paradigmas biológicos y factoriales, donde marca la diferencia del individuo, es a partir del sistema nervioso central, identificando los diferentes rasgos. Algunos autores que podemos encontrar son el psicólogo Jeffrey Allen y Hans Ehres. Para el psicólogo británico Jeffrey Allen, lo identificó como dos mecanismos biológicos principales que determinan las tendencias de comportamiento. Denominó uno de ellos mecanismo de aproximación conductual y el otro mecanismo de inhibición conductual. Pues bien, para él el mecanismo de aproximación conductual se refiere a la personalidad impulsiva, si se quiere decir de este modo. Tiende a decir que según las personas con un nivel de actividad de este mecanismo son más felices y que no están pensando tanto en el castigo. Son niveles elevados de neuroticismo y extraversión. Para el mecanismo de inhibición conductual, la personalidad se está basando en el castigo. La persona no actúa de cierta forma porque está preocupada de cierto modo por un castigo que pueda generar una conducta. Para Hans Ehrenson, cada persona nace con una estructura específica a nivel cerebral. Identifica tres dimensiones. Una, neuroticismo. La segunda, extraversión. Y la tercera, psicocismo. El neuroticismo es un rasgo psicológico relativamente estable y que define una parte de la personalidad. Para el extraversismo, rasgo de la personalidad caracterizado por la tendencia a relacionarse con los demás. Y el psicocitismo, conducta impulsivas, agresivas o de baja empatía. Son frívolos, egocéntricos e insoportables, según la teoría de Hans. Encontramos la siguiente teoría de la personalidad, que se trata de la cognitiva del aprendizaje. Acá encontramos a dos autores como lo es Bandura y Walter. Para Walter, la conducta depende de las consecuencias, recompensas y castigo que se produce. Por ejemplo, el rasgo de agresividad afecta a la personalidad en ciertas situaciones. La gente cambia de una situación a otra más de lo que se podría esperar, según Walter. Propone que los psicólogos de la personalidad tengan en cuenta diversos procesos psicológicos de una persona, tales como los constructos personales, aptitudes, expectativas, valores subjetivos del estímulo, sistemas y planes autorregulatorios. Para Banduras, afirma que el reforzamiento proporciona los incentivos necesarios para el desempeño, pero no son necesarios para el aprendizaje. Bandura reconoce la importancia del contexto social para el desarrollo de la
personalidad con un modelo clásico de la agresión, es decir, es fácil aprender la agresión mediante la observación sin necesidad de ser reforzada. También incluye algunos procesos, como lo son el proceso del aprendizaje dado por observación. Hay que observar la conducta. Proceso de retención, recordarlo. Procesos de reproducción motora es hacerlo. Y procesos motivacionales, deshacerlo. Seguimos con la siguiente teoría de la personalidad y acá encontramos la teoría humanística. La teoría humanística de la personalidad hace énfasis en el hecho de que los humanos están motivados positivamente y progresan hacia niveles más elevados de funcionamiento. Dice que la existencia humanística es algo más que luchar por conflictos internos y crisis existenciales. Aquí encontramos a algunos autores de estos, son como lo es Maslow, Sigmund Freud y Adler. Para Sigmund Freud, pensaba que la personalidad era el resultado de la resolución de los conscientes y que los inconscientes de la persona, además de las crisis de desarrollo. Aquí Sigmund Freud nos expone lo que es el superego, que son los valores morales y éticos que posee un individuo. El ego toma en cuenta la satisfacción de la realidad y el yo busca el placer, deseo, satisfacción inmediata del instinto. Aquí la teoría de Adler escribió por sus fuerzas que contribuyen a estimular un crecimiento positivo y a motivar el perfeccionamiento personal. Nos da 7 parámetros como inferioridad, superioridad en el cerebro, estilo de vida, el yo creador, yo consciente, metas fantasiosas y interés social. Para Maslow, no se centra tanto en casos clínicos, sino que define personas sanas. Habla que la naturaleza humana es buena por sí misma y que las reacciones violentas no forman parte de la naturaleza humana, sino que son reacciones debidas a la frustración de nuestras necesidades. Maslow propone un esquema de necesidades fisiológicas como lo es la fisiología, seguido de la seguridad, afiliación, reconocimiento y por último lo que busca la psicología humanística, la autorrealización del ser humano. También encontramos a Carl Rogers, que nos propone teoría de la personalidad. Él maneja 2 enfoques, que es el organismo y el sí mismo. El organismo sería el centro de cualquier experiencia que influye todo aquello que ocurre internamente en el organismo. Y el modo como el individuo se comporta depende del campo fenoménico, es decir, la realidad subjetiva y no de las condiciones estimulantes. Y para el sí mismo, por otra parte, sería una del campo fenoménico, que poco a poco se va diferenciando y que en definitiva representa lo que la persona es. Encontramos otra de las teorías, como la teoría de los rasgos. Aquí encontramos los autores Hans Reimkalter, que la teoría de los rasgos se refiere a las características particulares de cada individuo, como el temperamento, la adaptación, la estabilidad emocional y los valores. Para Carter, agrupó los rasgos en 4 formas, que se anteponen de esta manera: comunes, los dinámicos, constitucionales y superficiales. Y Hans manejó 2 enfoques, como la emocionalidad y la introversión. Encontramos otra teoría, como es la teoría del psicoanalítica.
Es un método creado por el médico y neurólogo australiano Sigmund Freud, que tiene como objetivo la investigación y el tratamiento de las enfermedades mentales. Se basa en el análisis de los contextos sexuales inconscientes que se originen en la niñez. También tenemos otros autores como Carl Guth, Sigmund Freud y Alf Adler. La de Sigmund Freud, pues como ya la doctrina psicoanalítica, sostiene que los impulsos instintivos que son reprimidos por la conciencia permanecen en el inconsciente y afecta el sujeto. Es importante tener en cuenta que el inconsciente no es observable. Aquí pues ya vemos lo que es el ello, el yo y el superyo, que ya les había explicado anteriormente. Para Frealer, el objetivo del alma humana es la conquista, la perfección, la seguridad y la superioridad. Todo niño afronta tantos obstáculos en la vida que ninguno. Prácticamente nos quiere decir que la personalidad se va adaptando al medio según lo aprendido en la niñez. Para Carl, se dedicó a la exploración del espacio interno a través de todo su trabajo. Se lanzó la tarea de equipado en los antecedentes de la teoría freudiana, por supuesto, y con un conocimiento aparentemente inagotable sobre mitología. Aquí él maneja la parte que es el inconsciente colectivo, podríamos llamarse sencillamente nuestra herencia psíquica. Es el reservorio de nuestra experiencia como especie, un tipo de conocimiento como el que todos nacemos y compartimos. También, pues algunas de las conclusiones que podemos definir, que hemos podido identificar algunos de los autores más importantes de la historia de la psicología, donde nos dan un enfoque evolutivo del ser humano, donde observamos los cambios y el desarrollo de la vida humano dentro del modo pues, de personalidad y del aprendizaje desde la concepción y el desarrollo de la vida. Ahí tenemos algunas de nuestras referencias. Muchas gracias a todos.